Enzimas. Son catalizadores biológicos en su mayoría de naturaleza proteica, capaces de acelerar una reacción química sin formar parte del producto ni degradarse en el proceso. También son marcadores o reactivos biológicos porque se pueden medir para el diagnóstico clínico. Prácticamente disminuyen la energía de activación de una reacción. Específicas ya que se encargan de una reacción y pueden distinguir isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son sustancias con las mismas propiedades, pero que están proyectadas de forma diferente. Acá el ejemplo de la D-glucosa y la L-glucosa, que tienen las mismas propiedades, pero están dispuestas de forma diferente. Y las enzimas tienen la capacidad de diferenciar esto. Por eso, solo la D-glucosa es la que funciona en el cuerpo humano. Cofactores. Son componentes no proteicos que permiten a las enzimas realizar su acción. Estos pueden ser iones, coenzimas y grupos prostéticos. Iones como el cobre, zinc, magnesio y hierro. Las coenzimas, que son moléculas orgánicas que provienen mayormente de las vitaminas mediante la alimentación y que se unen de forma reversible no covalente a las enzimas, como el NAD y el FAD. Los grupos prostéticos, que se unen de forma irreversible covalente, como el grupo M de la hemoglobina. Acá tenemos a la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, a la cual se le va a unir la coenzima, que es la parte no proteica, es decir, el cofactor. Y esto va a formar una holoenzima, que es la unión de la apoenzima y la coenzima. Y a su vez se le va a unir el sustrato, y así se va a formar el producto. Localización. La mayoría de las enzimas son intracelulares. Estas se pueden encontrar en el citoplasma o en las organelas, como la mitocondria. Algunas son 100% citoplasmáticas, como la lactato deshidrogenasa, la glutámico pirúvico transaminasa. Otras son 100% mitocondriales, como la glutamato deshidrogenasa, y otras se encuentran tanto en el citoplasma como en las mitocondrias, como la glutámico oxaloacético transaminasa, que se encuentra en un 60% en el citoplasma y 40% en la mitocondria, la malato deshidrogenasa, que se encuentra 50% en el citoplasma y 50% en la mitocondria. Y acá en este dibujo podemos ver la distribución de cada una. Isoenzimas. Son proteínas diferentes con la misma actividad enzimática. ¿Por qué es importante conocerlas? Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa presenta 5 isoenzimas. Las 5 se encuentran en el músculo, en el corazón solo la 1 y 2 y en el hígado solo las 5. El estudio de las isoenzimas nos ayuda a identificar el origen de la enzima y es muy útil para el diagnóstico de la patología. Por ejemplo, si hay un aumento en el plasma de la isoenzima 1, va a ser característico de lesiones del miocardio. Si hay un aumento de la isoenzima 5, es por daño en el hígado. Y si hay un aumento de las 5 isoenzimas, es característico de lesión en el músculo estriado. Nomenclatura. Se les agrega el sufijo asa al nombre del sustrato de la reacción que catalizan las enzimas. Por ejemplo, óxido-reductasas, que realizan la transferencia de electrones, hacen acciones de óxido-reducción. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que transforma piruvato a lactato, reduciendo el piruvato y oxidando el NAD. Las transferasas, que realizan transferencia de grupos químicos, por ejemplo, la hexoquinasa, que transforma glucosa a glucosa 6-fosfato, sacando un fosfato a un ATP, dejándolo como ADP y poniéndose fosfato en el carbono 6 de la molécula de glucosa. Las hidrolasas, que realizan la hidrólisis, lisis de ruptura, donde mediante el agua se forma dióxido de carbono y amoníaco por la ureasa. Las liasas, que realizan adición de grupos químicos a dobles enlaces, como por ejemplo el fumarato a malato por la fumarasa, donde se agrega una molécula de agua. Luego las isomerasas, que realizan las transferencias de grupos en las mismas moléculas, formando isómeros, por ejemplo 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, pasando el fosfato del carbono 3 al carbono 2 por la fosfoglicerato mutasa. Las ligasas, que realizan la unión de dos compuestos para formar uno, por ejemplo piruvato más dióxido de carbono, forma oxalacetato por la piruvato carboxilasa y va a requerir del gasto de energía. Enzimas presentes en el plasma sanguíneo. Las enzimas plasmáticas se clasifican en específicas y no específicas. Las específicas son las enzimas que actúan en el plasma, por ejemplo el complejo protrombínico, la lipoproteína lipasa, el plasminógeno
y la pseudocolinesterasa, que se sintetizan en nivel del hígado, pero que actúan en el plasma. Una disminución de estas enzimas en el plasma marcarían una alteración hepática. Las no específicas no desempeñan su función biológica en el plasma. Un aumento de estas enzimas en el plasma marcaría una destrucción celular o tisular, por lo que promueve información valiosa para el diagnóstico y pronóstico. Las no específicas a su vez se clasifican en enzimas de secreción y celulares de metabolismo intermedio. Enzimas de secreción son enzimas secretadas por glándulas como el páncreas, la próstata o tejidos especializados como la mucosa gástrica y el hueso, que ejercen su actividad fuera de las células que las originan. Estas enzimas aumentan sus niveles en sangre en patologías agudas y crónicas, por ejemplo, adenocarcinoma o osteosarcoma, donde aumenta la fosfatasa alcalina y ácida, la amilasa, la lipasa y el pepsinógeno, que aumentan en obstrucción del conducto pancreático o procesos inflamatorios que afecten al páncreas. Las celulares de metabolismo intermedio son todas las enzimas que tienen su lugar de acción dentro de la misma célula que las sintetiza, no tienen lugar de acción en el plasma. La membrana plasmática normal las retiene, por lo tanto una alteración de la membrana es lo que va a determinar que si van a aparecer o no en sangre. Algunas de las enzimas de este grupo son la GOT, la GPT, la LDH, la creatinfosfoquinasa, la gamma-GT, la 5-nucleotidasa y la aldolasa. Y en este cuadro se puede ver la división de las enzimas. Mecanismo de liberación al plasma sanguíneo. Entre las principales causas de daño o muerte celular que producen el escape de estas enzimas al plasma son la hipoxia, la presencia de microorganismos, agentes químicos, físicos, farmacológicos, mecanismos inmunitarios y trastornos nutricionales. La depuración de las enzimas volcadas al plasma por daños celulares. Debido a su peso molecular, la mayoría de las enzimas no pueden ser filtradas y excretadas por medio de la orina en los riñones, a excepción de la amilasa, que sí puede porque tiene un bajo peso molecular. Entonces, la vía de eliminación de las enzimas séricas son la eliminación renal, solo las que tienen bajo peso molecular, inactivación sérica por inactivadores o inhibidores de enzimas y eliminadas por endocitosis, por ejemplo la tripsina, quimiotripsina, y la recaptación por parte de tejidos que se están restableciendo. Ahora vamos con la parte más importante, que son las enzimas analizadas en la clínica. Empezamos con las hepáticas. Las transaminasas son enzimas que realizan reacciones de transaminación. En el hígado las únicas que tienen valor clínico van a ser la GOT y la GPT. Estas no son específicas del hígado, ya que también se encuentran en el músculo, en el corazón, páncreas y cerebro. Sus concentraciones normales en el plasma traducen la destrucción normal de las células que contienen. El cociente normal de GOT-GPT es de 1,3 y en hepatitis víricas y tóxicas este valor suele aumentarse hasta 10 veces. El hallazgo de una elevación moderada de las transaminasas, menor a 10 veces el valor, es más difícil de interpretar, por lo que correspondería a una hepatitis crónica o una aguda de poca intensidad, una cirrosis o una enfermedad biliar. Un cociente GOT-GPT superior a 1, con un aumento moderado, sugiere una hepatopatía alcohólica. La gamma-glutamil transpeptidasa cataliza la transferencia de grupos glutamil de un péptido al otro o de un péptido a un aminoácido. El tejido más rico con esta enzima es el riñón, luego el páncreas, el hígado, el vaso y el pulmón. En la célula se localiza a nivel de la membrana, fundamentalmente del retículo endoplásmico liso. Es una enzima sumamente sensible que aumenta en la mayoría de las enfermedades del hígado, por lo que no es muy específica, y los aumentos más importantes se observan en procesos tumorales y colestasis. Además, su síntesis es inducida por el alcohol y los barbitúricos. Eso es muy importante. La actividad de la enzima es inhibida por estrógenos y progesterona, también muy importante, porque cuando ocurre una colestasis en el embarazo, esta enzima se encuentra en valores normales, porque es inhibida por estas dos hormonas que van a estar aumentadas durante el embarazo. Esta enzima es un parámetro muy útil para el control de pacientes alcohólicos, por el hecho de que su síntesis es inducida por el alcohol, por lo que si interrumpimos el consumo de alcohol, enseguida se va a reducir hasta que se normalice completamente al cabo de las 6 o 8 semanas. La fosfatasa alcalina, o FAL, es una hidrolasa con muy poca especificidad por sustrato,
Se encuentra principalmente en el epitelio intestinal, túbulos renales, hueso, hígado y placenta. La FAL puede presentar algunas formas atípicas, como las macroenzimas de migración rápida, lenta y formas de origen neoplásico. Tenemos la FAL ósea, que en condiciones normales alcanza su mayor actividad en los niños con edad de crecimiento, debido a que se encuentran a nivel de los osteoblastos. La FAL placentaria, su aumento se produce al final del primer trimestre del embarazo, manteniéndose durante todo el embarazo y decayendo a partir del parto. La FAL hepática, su aumento revela obstrucción biliar, intra o extrahepática, con ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel por un aumento de bilirrubina, o sin ella. También con la existencia puede ser de un proceso hepático expansivo, infiltrativo. Vamos con la del corazón, tenemos la creatinfosfoquinasa, una enzima dimérica formada por monómeros M y B, por lo tanto tiene 3 isoformas, la CK1 o CKBB, que se encuentra en el cerebro y no puede penetrar su barrera hematoencefálica, por lo que no se encuentra normalmente en suero. La CK2 o CKMB, que se encuentra en el corazón, importante para comprobar infartos. La CK3 o CKMM, que se encuentra en el músculo y que representa la actividad total de la CK en suero en individuos sanos. Tenemos la GOT, que sus niveles plasmáticos empiezan a elevarse de 8 a 12 horas después del infarto y alcanza un pico de 24 a 48 horas, normalizándose de 3 a 4 días. La lactato deshidrogenasa, una enzima tetramérica formada por la combinación de cadenas H del miocardio y M del músculo estriado esquelético. En este cuadro se puede ver bien la distribución. La más importante es la LDH1, la 2 y la 5. La actividad de la LDH es muy útil para el diagnóstico del infarto de miocardio pulmonar. Por sí sola no sirve para determinar ningún daño de un órgano porque no es muy específica. Es muy útil para el seguimiento de quimioterapia del cáncer. La LDH2 es característica del proceso de Morris y de glóbulos rojos. Y la LDH1 es la que aumenta en el infarto. Evolución de las enzimas en el infarto agudo de miocardio. Como se ve en el cuadro, la velocidad con la que las enzimas se activan es diferente. La más precoz es la CK de 6 a 8 horas, la intermedia es la GOT de 16 a 48 horas y la más tardía es la LDH de 24 a 60 horas. Los valores de las dos primeras se normalizan al cabo de 3 o 4 días, mientras que la LDH permanece elevada entre 8 a 14 días. Para ir cerrando con corazón, la troponina no es una enzima, pero se utiliza para el infarto de miocardio por su sensibilidad y especificidad. Es una proteína globular de gran tamaño que interviene en los mecanismos de contracción muscular. Presenta 3 subunidades: troponina C, fijadora de calcio, I, inhibidora, y T, fijadora de tropomiosina. Un aumento en el nivel de la troponina, aunque sea leve, por lo regular significa que ha habido algún daño al corazón. Si los niveles son altos, son un signo de que ha ocurrido un ataque cardíaco. En un ataque, los niveles de troponina aumentan al cabo de 6 a 12 horas y los niveles de la troponina pueden permanecer altos durante 1 a 2 semanas después de un ataque cardíaco. Ahora vamos con el páncreas. Es un órgano muy rico en enzimas almacenadas, principalmente de forma inactiva, también llamadas zimógenos, que se activan en el intestino para la digestión de los alimentos. Tenemos la amilasa, que se produce a nivel del páncreas y las glándulas salivales principalmente, y que son las que mantienen los niveles séricos de esta enzima. La alfa-amilasa se eleva en el plasma entre 2 a 12 veces su valor normal en pancreatitis aguda y dura hasta el 5.º día de evolución. Puede distorsionarse por triglicéridos y la amilasemia es útil en etapas precoces de la pancreatitis aguda. La amilasa se filtra por el glomérulo, por lo que se puede medir a nivel de la orina. Y luego tenemos la lipasa sérica, que también se emplea para la pancreatitis aguda, se eleva después de la amilasa y puede permanecer elevada más tiempo, hasta 2 semanas de iniciado el cuadro. Ahora vamos con el tripsinógeno. La pancreatitis aguda se produce por la liberación temprana de tripsina, que ocasiona daño en las células pancreáticas. La forma inactiva de tripsina es el tripsinógeno. El tripsinógeno es cortado por enteroquinasa formando tripsina activa y péptido de activación de tripsinógeno, TAP. Tripsina alfa-1 antitripsina es de utilidad pronóstica en las primeras 24 horas. La elevación de TAP se produce poco después del inicio de los síntomas
y llega a su máxima entre las 24 y 48 horas. En resumen, lo importante es que el TAP y el tripsinógeno aniónico en orina son los marcadores pancreáticos específicos de mayor aplicabilidad clínica.